15 segundos en el ascensor que cambiaron mi vida. A veces la vida cambia en menos de un minuto. En mi caso, fueron los 15 segundos que tardó el ascensor en subir del primer piso al tercero. Subí con las bolsas del mercado pensando en mi nieta y en el guiso que haría para la cena. Todo era normal, rutinario, casi aburrido, hasta que el ascensor se detuvo en el segundo piso y entró mi vecino nuevo, un hombre de unos 45 años, tranquilo, educado, que siempre me saludaba con una sonrisa. Pero esa tarde no me miró a los ojos. Tenía la respiración agitada y las manos le temblaban. Mientras las puertas se cerraban, me entregó discretamente un papel doblado. Sus dedos rozaron los míos y supe que algo no estaba bien. Levanté la vista para preguntarle qué pasaba, pero él solo movió los labios. No diga nada. Abrí la nota sin pensar. Decía: finja que está enferma y salga de aquí rápido. Me quedé paralizada. Mi primer impulso fue reírme, creer que era una broma absurda. Pero entonces vi su rostro, pálido, tenso, como el de alguien que sabe que el peligro está demasiado cerca. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No entendía nada, pero algo dentro de mí me gritó que confiara. Me llevé la mano al pecho y fingí un mareo. ¡Ay! Dios mío, dije tambaleándome. No me siento bien. Él presionó el botón de emergencia. El ascensor se detuvo entre pisos y con esfuerzo logró abrir parcialmente la puerta. Salga, señora Elena, susurró con firmeza. Ahora, y eso hice. Salí temblando con las bolsas cayendo al suelo. Me apoyé en la pared del pasillo mientras él quedaba adentro sosteniendo la puerta. Cuando nuestras miradas se cruzaron por última vez, entendí que no era un juego. Había miedo verdadero en sus ojos. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo ahora. Continuemos. Minutos después, las sirenas comenzaron a llenar la calle. El ruido venía del estacionamiento y el eco subía por los muros del edificio. Desde mi ventana sexta llegar patrullas y una ambulancia. Los vecinos empezaron a salir de sus departamentos alarmados. Alguien gritó que el ascensor estaba detenido entre pisos. Alguien más dijo que había sangre. No entendía nada. Quise bajar, pero mis piernas no respondían. Me senté en el pasillo tratando de procesar lo ocurrido. Marcos, la nota, el miedo en su rostro, que había querido evitar, que sabía que yo no. Una agente golpeó mi puerta unos minutos después. ¿Usted es la señora Elena Costa?, preguntó con tono urgente. Sí, oficial. ¿Qué sucede? ¿Conocía al señor que estaba en el ascensor con usted? Mi corazón se detuvo. ¿Qué le pasó? Fue encontrado sin vida cuando llegaron los paramédicos. Sentí un vacío en el estómago. ¿Cómo que sin vida? Si acabo de hablar con él. El policía bajó la mirada. Al parecer alguien lo atacó. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía su mirada. Pensaba en esa nota y en cómo, de no haberle hecho caso, habría sido yo quien quedara allí. Encendí la lámpara. Abrí la nota una y otra vez, como si las letras fueran a cambiar. El papel estaba manchado de sudor. En el reverso había algo escrito con tinta azul muy tenue: no confíe en nadie del 6 piso. Me quedé helada. El 6 piso, mi nuera, Sofía, vive allí con mi hijo, Rafael. La misma Sofía que hace una semana discutió conmigo por una vieja herencia. A la mañana siguiente, la policía volvió a interrogarme. Querían saber por qué Marcos me había entregado esa nota. No supe qué decir. Tal vez se confundió, tal vez pensó que yo era otra persona, pero en el fondo sabía que no. Él sabía exactamente quién era yo. Cuando el oficial se fue, me quedé sola en la sala. El ascensor seguía averiado y el silencio del edificio era insoportable. Tomé una decisión. No iba a quedarme esperando respuestas. Marcos había intentado salvarme por una razón, y si esa razón tenía que ver con alguien de estas paredes,
Entonces no iba a descansar hasta descubrir por qué alguien quería que yo no saliera viva de ese ascensor. Los días siguientes fueron una mezcla de silencio y susurros. El edificio entero parecía respirar distinto, como si las paredes retuvieran el eco de aquel crimen. Las puertas se cerraban más rápido, las cortinas se corrían con disimulo y los ascensores, que antes eran el punto de encuentro entre vecinos, ahora se habían convertido en un lugar maldito. Cada vez que bajaba o subía por las escaleras, sentía las miradas clavadas en mi espalda. Algunos me saludaban con amabilidad fingida, otros simplemente apartaban la vista. Era como si todos supieran algo, menos yo. La policía había venido varias veces. Querían saber qué había pasado entre Marcos y yo. Les conté lo que recordaba, su mirada, la nota, el miedo. El agente principal, un hombre de rostro cansado, me escuchó con atención, y dice que no lo conocía. Preguntó apenas lo saludaba en el pasillo. Interesante, murmuró revisando su libreta, porque encontramos su nombre escrito en una hoja dentro de su departamento. Elena Costa, 7 piso. Lo escribió junto a otros 2 nombres, pero los otros estaban tachados. No supe qué responder. El agente me observó unos segundos más y añadió: ¿Sabe usted si tenía enemigos? No. Pero parece que yo sí tengo uno. Esa noche me costó dormir. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando oí pasos en el pasillo. Me levanté en silencio y acerqué el oído a la puerta. Alguien estaba allí afuera respirando. Sentí un nudo en la garganta. De pronto, algo cayó. Un pequeño sobre blanco se deslizó bajo la puerta. Esperé unos segundos antes de recogerlo. No tenía remitente. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una hoja doblada y un recorte de periódico. El recorte hablaba del asesinato de un empresario envuelto en un escándalo financiero. En la hoja con letra apurada, alguien había escrito: todo comenzó con la herencia de tu marido. No confíes en nadie. Dejé caer el papel. Mi marido, Alberto Costa, había muerto hace 5 años. La herencia había sido motivo de discusiones con mi hijo y con su esposa Sofía. Ella había insistido en vender los terrenos familiares, pero yo me había negado. Esa disputa rompió la poca relación que teníamos. ¿Qué tiene que ver Alberto con esto?, me pregunté en voz baja. A la mañana siguiente bajé al vestíbulo del edificio. Allí estaban los vecinos reunidos como cuervos sobre un secreto. Marta, la del quinto, me miró con curiosidad. Elena, ¿ya supiste qué cosa? El hombre que murió en el ascensor era contador. Dicen que trabajaba para una mujer del 6º piso. Sentí un escalofrío. ¿Del 6º? Sí. Sofía Ríos, ¿no es tu nuera? No respondí, solo asentí intentando que no se notara el temblor en mis manos. Regresé a mi departamento con la mente girando. Marcos, la nota, el asesinato, el contador. Todo empezaba a conectarse, pero aún no entendía cómo. Esa tarde decidí ir al departamento de mi hijo. Rafael me recibió con una sonrisa cansada. Mamá, qué sorpresa. Pasa, por favor. La casa estaba impecable como siempre. Sofía apareció unos segundos después, vestida con una bata de seda, sonriendo con frialdad. Qué gusto verte, suegra. ¿A qué debemos el honor? Solo quería saber si supieron algo de lo del ascensor. Terrible, dijo ella fingiendo horror. Ese hombre era mi contador. Me quedé helada. ¿Tu contador? Sí, me llevaba algunos asuntos. Cosas menores, nada importante. Dijo eso mientras evitaba mirarme a los ojos. Rafael intervino. Mamá, no empieces, por favor. No empiezo nada. Hijo, solo pregunto, de verdad. No hay nada raro, añadió Sofía sonriendo. Ese hombre tenía enemigos. No me sorprende que haya terminado así. Me despedí rápido con el corazón acelerado. No sabía si era mi imaginación, pero había algo en su tono, una seguridad inquietante, como si supiera más de lo que decía. Esa noche revisé los documentos viejos de mi esposo. En una de las carpetas encontré una hoja con un nombre subrayado,
Marcos Lima, el mismo hombre que me había entregado la nota y en el margen la letra de mi marido había escrito, contar si algo me pasa. Se me heló la sangre. Marcos conocía a Alberto, me estaba cuidando por encargo de mi propio esposo. ¿Y Sofía? ¿Qué papel jugaba en todo esto? A medianoche decidí salir al pasillo. No podía dormir. Al llegar al ascensor vi algo que me heló la sangre. La puerta estaba abierta, aún con las manchas secas del día del crimen. En el suelo, una pequeña mancha de tinta azul, la misma tinta de la nota que Marcos me había entregado. Miré hacia arriba, hacia el piso 6, y por un instante juraría haber visto la sombra de una mujer observándome desde el pasillo superior, una sombra alta, quieta, con una bata de seda idéntica a la de Sofía. Me retiré despacio, cerré la puerta de mi departamento y aseguré la cerradura. Me senté en la oscuridad sin poder dejar de pensar. La nota, el recorte, el nombre de mi esposo, la conexión con Marcos. Todo apuntaba a una verdad que apenas empezaba a asomar, y aunque el miedo me paralizaba, dentro de mí crecía otra cosa, una sospecha que dolía más que el terror, porque si Marcos había sido mi protector, entonces la amenaza debía venir de alguien que yo amaba. Pasaron 3 días desde la última vez que dormí bien. Desde que supe que el nombre de Marcos Lima estaba escrito en los papeles de mi difunto esposo, no podía apartar su rostro de mi mente, esa mirada desesperada, esa nota escrita con tinta azul, esa advertencia que me salvó la vida. Ya no era coincidencia, era un mensaje que venía del pasado, de un pasado que alguien intentaba borrar. El edificio entero parecía mirarme distinto. En el ascensor, ahora reparado, nadie decía una palabra, todos bajaban la vista fingiendo que no sabían nada. Pero yo los observaba a Marta, que cada día pasaba más tiempo espiando por la mirilla, a los hermanos Torres, que se habían vuelto amables de repente, casi serviles, y sobre todo a Sofía, que cada vez que me cruzaba fingía cordialidad, pero no podía ocultar ese brillo nervioso en los ojos. Sabía algo, lo sentía. Decidí ir al cuarto de mantenimiento del edificio donde estaban las cámaras de seguridad. Conocía al encargado Luciano, un joven de 20 años, callado y servicial. Cuando le pedí que me mostrara las grabaciones del día del asesinato, dudó. No sé si debería hacerlo, señora Elena. Mira, hijo, le dije con voz baja, ese hombre me salvó la vida, solo necesito entender por qué. Luciano asintió, cerró la puerta, encendió la pantalla y comenzó a reproducir las imágenes. El video mostraba el pasillo del segundo piso. Marcos entraba al ascensor. Luego yo y después nada. La grabación se detenía justo antes de que él me entregara la nota. ¿Ves?, dijo Luciano. Hay un corte de 5 minutos. ¿Y quién puede acceder a esas grabaciones? Solo el administrador. Y bueno, algunos propietarios, si lo piden con autorización. ¿Propietarios como quién? Por ejemplo, la señora Sofía Ríos. El corazón me dio un vuelco. Mi nuera, sí, pidió acceso hace 2 semanas para revisar un supuesto robo en su departamento. No dije nada. Luciano siguió buscando entre los archivos y encontró algo más. Mire esto, dijo ampliando la imagen. En el pasillo del 6º piso, apenas 1 hora antes del crimen, se veía a Sofía entrando al edificio con un bolso grande de color negro. 10 minutos después salía corriendo. ¿Podrías hacerme una copia de esto?, le pedí. Por supuesto. Pero tenga cuidado, señora, no todos en este edificio son lo que parecen. Esa tarde regresé a casa con la memoria USB en el bolsillo. La miraba como si fuera una bomba de tiempo, la prueba de que algo terrible había estado frente a mí sin que lo viera. Encendí la computadora y revisé la grabación una y otra vez. Ahí estaba Sofía, su andar apresurado, su rostro oculto tras unas gafas oscuras, el bolso presionado contra su cuerpo y algo más. Cuando salía del edificio, miraba hacia arriba, hacia mi ventana. El miedo se mezclaba con la ira.
Si Marcos estaba conectado con mi esposo y Sofía había estado en el edificio ese día, entonces no había sido un asesinato al azar, había sido una advertencia fallida y yo había sido el blanco original. Decidí guardar las pruebas en un sobresellado junto con la nota que Marcos me había dado. Las escondí en el doble fondo de un cajón. Pero esa noche alguien entró en mi departamento. El ruido me despertó cerca de las 2 de la mañana. Era un sonido leve, casi imperceptible, el crujir del parqué en la sala. Me levanté sin encender la luz descalza, con el corazón latiendo a mil. Desde la penumbra sexta una sombra moverse cerca del escritorio. No podía distinguir quién era, pero vi su silueta delgada, femenina, y en su mano brillaba algo metálico, una llave. Me escondí detrás de la puerta y esperé. La sombra abrió el cajón, rebuscó con torpeza y luego salió apresuradamente. Cuando me atreví a mirar, el sobre había desaparecido. Salí al pasillo, pero ya no había nadie. Solo el olor de un perfume caro, el mismo que Sofía usaba desde que se casó con mi hijo. A la mañana siguiente la llamé. Sofía, necesito hablar contigo, le dije con calma. Ahora estoy ocupada, será rápido, es sobre Marcos. Hubo un silencio al otro lado del teléfono. ¿Qué tiene que ver conmigo ese hombre?, preguntó con voz tensa. Tú dime, cortó la llamada. Esa noche el miedo se convirtió en determinación. Si alguien había robado las pruebas significaba que tenía razón. Significaba que alguien temía lo que yo sabía, y esa persona no solo quería borrar huellas, quería borrar mi voz. Volví a llamar a Luciano. Necesito que copies todo el sistema completo, las grabaciones de las últimas 3 semanas, le pedí. ¿Qué está pasando, señora? Lo mismo que pasa cuando la verdad empieza a salir a la luz. El miedo cambia de dueño. A las pocas horas recibí un mensaje anónimo en mi celular. No busque más. Su curiosidad la va a matar. Igual que a Marcos. El número era desconocido. Miré la pantalla con las manos temblando. Sentí como una corriente helada me recorría el cuerpo. Borré el mensaje y apagué el teléfono. Me quedé mirando por la ventana hacia el piso 6, donde la luz del departamento de Sofía seguía encendida. Detrás de esa ventana sabía que alguien me observaba también, alguien que ya no temía ensuciarse las manos. Y esa noche lo decidí. Si querían silenciarme, iban a tener que escucharme gritar primero. La verdad no llega de golpe, se filtra lenta como el agua por una grieta hasta que finalmente lo empapa todo. Y cuando ya es demasiado tarde para detenerla, te das cuenta de que aquello que creías tu vida era en realidad un escenario donde otros movían los hilos. Después del mensaje anónimo supe que no podía confiar en nadie. Sofía no contestó mis llamadas. Rafael, mi hijo, seguía sin sospechar nada y Marcos seguía muerto, pero en cada rincón de esta casa algo me decía que su historia aún no había terminado. Esa mañana fui a la biblioteca de mi esposo. Desde su muerte no había vuelto a entrar allí. El aire olía a papel viejo y madera. En su escritorio, cubierto con una capa de polvo, había carpetas con su letra inconfundible. Las abrí una a una hasta que encontré un sobre cerrado con mi nombre, Elena. Si algo me pasa, busca a Marcos Lima. Es el único en quien confío. Sentí un escalofrío. Todo estaba conectado. Alberto lo había conocido, quizá incluso trabajado con él. Pero, ¿en qué? Entre los documentos hallé una carpeta más gruesa marcada con un nombre que ya empezaba a odiar, Sofía Ríos. Dentro había copias de contratos, transferencias y fotografías. Y allí, por fin, la verdad comenzó a tomar forma. Mi marido había descubierto antes de morir que Sofía y su familia habían usado empresas fantasmas para desviar dinero de los bienes familiares. Marcos, que entonces trabajaba como auditor, había sido su colaborador en secreto. Cuando Alberto enfermó, quiso denunciar todo, pero no alcanzó a hacerlo. Murió en un accidente de auto del que ahora empezaba a dudar. La rabia me recorrió el cuerpo como fuego. Durante años había creído que la muerte de mi esposo fue un golpe del destino,
pero ahora comprendía que alguien lo había empujado a ese destino. Sofía, la mujer que se casó con mi hijo por conveniencia, la que sonreía mientras me robaba, la que tal vez mató a mi esposo y luego quiso deshacerse de mí. Me temblaban las manos. Por un momento, el odio me nubló la vista, pero respiré hondo. Si algo aprendí en la vida, es que la furia sin inteligencia es un arma que se dispara sola y yo no iba a cometer ese error. Llamé a Luciano, necesito tu ayuda otra vez. Hijo, ¿encontró algo? Preguntó. Demasiado, pero no puedo probarlo sola. Le pedí que viniera esa noche. Trajo su computadora y revisamos juntos las copias de seguridad del sistema. Mire esto, dijo ampliando una de las grabaciones. La noche anterior al asesinato, alguien entró a la oficina del administrador. ¿Puedes acercar más? Luciano ajustó la imagen. El rostro de Sofía apareció nítido, iluminado por la pantalla del computador. Sacaba un USB y lo reemplazaba por otro idéntico. Está alterando las grabaciones, susurró él. Y no solo eso, dije. Está borrando su propio rastro. Pasé el resto de la noche sentada en la sala con las luces apagadas, mirando la ventana iluminada del sexto piso. Sofía todavía no sabía que yo tenía las pruebas que necesitaba y eso me daba una pequeña ventaja. El problema era Rafael. Mi hijo seguía defendiéndola ciegamente. A la mañana siguiente lo cité para hablar. Hijo, necesito que me escuches sin interrumpirme. Mamá, otra vez con eso, dije con firmeza. Tu padre no murió en un accidente. Lo sexta palidecer. ¿Qué estás diciendo? Tengo pruebas. Documentos. Tu esposa estaba involucrada en un fraude y el hombre que murió en el ascensor era parte de esa trama. Basta, mamá, gritó levantándose. No inventes locuras. No invento nada. Ella sabía que Marcos iba a hablar. Por eso lo mataron. Ella. Estás delirando. Me miró con furia. Pero en el fondo vi algo distinto. Miedo. Miedo a que fuera verdad. Esa noche me llamó Sofía. ¿Qué le dijiste a Rafael? Preguntó con voz baja, contenida. Solo la verdad. Deberías tener cuidado, suegra. La gente que remueve el pasado a veces termina enterrada con él. ¿Es una amenaza? No. Es un consejo. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono temblando. Era la primera vez que mostraba su verdadero rostro. Ya no se molestaba en fingir. A medianoche bajé al buzón y encontré un sobre con la misma tinta azul que la nota del ascensor. Dentro una sola frase, no la enfrente sola. Espere mi señal. El corazón me dio un vuelco. La letra era la misma de Marcos. ¿Era posible? ¿Podía estar vivo? Subí corriendo con el sobre apretado contra el pecho. Si Marcos había sobrevivido, significaba que todo aún podía cambiar, y si no, alguien estaba siguiendo su plan por él. Esa noche no dormí. El miedo ya no era miedo, era combustible. El dolor se había convertido en estrategia y por primera vez en mucho tiempo dejé de ser la víctima. Tomé los documentos de mi esposo, las grabaciones de Luciano y la nota. Lo puse todo en una carpeta roja y escribí una frase encima. La verdad no se esconde, se espera. Guardé la carpeta en un lugar seguro. Sabía que Sofía no se quedaría quieta, sabía que vendría por mí y cuando lo hiciera la iba a estar esperando. Cuando una mujer ha sido traicionada muchas veces aprende a sonreír incluso mientras cava la trampa, y yo llevaba toda una vida aprendiendo. La carta con la letra de Marcos me dio el impulso que necesitaba. No la enfrente sola, espere mi señal. Esa fue la frase que me mantuvo en pie. No sabía si venía de él o de alguien que seguía su rastro. Pero el mensaje era claro, no debía precipitarme. Pasé los días siguientes planificando. Había que hacerlo con calma, sin levantar sospechas, porque si algo caracterizaba a Sofía, era su habilidad para fingir. Sabía manipular, sabía mentir y, sobre todo, sabía esconder el miedo. Decidí organizar una cena familiar. Era algo que no hacía desde antes de la muerte de Alberto. Llamé a Rafael con la voz más dulce que pude fingir. Hijo, hace tiempo que no cenamos juntos.
Quisiera invitarlos. ¿Estás segura, mamá? Sofía no sabe si. Dile que será una cena tranquila, solo familia. Está bien. Le diré. Cuando colgué, respiré hondo. Tranquila. Pensé, justamente eso no será. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora continuemos. Esa noche me senté frente a la mesa y observé cada detalle. Mantel blanco, copas limpias, velas encendidas. Nada debía parecer fuera de lo normal. Pero bajo el mantel, en una carpeta negra descansaban las pruebas, los documentos que mi marido había guardado, las fotos, las grabaciones y las copias que Luciano había recuperado del sistema. Cuando escuché el timbre, mi corazón dio un salto. Rafael entró primero sonriendo, detrás Sofía con su vestido rojo y esa mirada calculada que siempre me recordaba a un gato observando a su presa. ¡Qué lindo todo! Suegra, dijo, rozando con los dedos la vajilla. No sabía que aún tenía ganas de celebrar algo. Siempre hay algo que celebrar. Hija, respondí, sobre todo cuando las máscaras empiezan a caerse. Ella sonrió sin entender aún. El invitado especial llegó unos minutos después, Luciano. ¿Y este quién es? Preguntó Sofía con tono molesto. Un amigo de la familia, dije. Me ha ayudado mucho últimamente. Luciano saludó cortésmente y se sentó a mi lado. El ambiente era espeso. Rafael intentaba romper el hielo con banalidades, pero la tensión se podía cortar con un cuchillo. Comenzamos a cenar entre bocados y miradas. Yo esperaba el momento justo. Cuando Sofía sirvió el vino, vi sus manos temblar apenas. Era mínima la señal, pero para mí fue suficiente. Sabía que algo la inquietaba, quizá intuía que ya no controlaba el tablero. Rafael, dije en voz alta, fingiendo una sonrisa, ¿recuerdas al hombre del ascensor? Él asintió incómodo. ¿Por qué lo mencionas? Porque me he enterado de algo interesante. Saqué del cajón la carpeta negra y la puse sobre la mesa. Sofía palideció. ¿Qué es eso? Preguntó. La verdad, respondí. Luciano encendió su computadora portátil y proyectó en la pared una imagen, una de las grabaciones recuperadas. En ella se veía claramente a Sofía entrando al cuarto de mantenimiento, reemplazando un USB. Rafael se levantó de golpe. ¿Qué significa esto? Que alguien, respondí, borró las grabaciones que podían demostrar quién mató a Marcos Lima. Sofía intentó mantener la calma. No sé de qué hablan. Claro que lo sabes, dije firme. Marcos trabajó con Alberto, y cuando tu suegro descubrió tus fraudes, lo hiciste callar. El silencio cayó como un martillazo. Rafael se llevó las manos a la cabeza. Sofía, dime que no es cierto. Por supuesto que no, gritó. Esa grabación es falsa. Luciano la miró sin pestañear. Podría ser, si no fuera porque también tengo los archivos financieros que ella modificó y las transferencias a su nombre. Sofía perdió el color. Intentó levantarse, pero Rafael la detuvo. ¿Qué hiciste, Sofía? Ella no respondió. Solo empezó a llorar, cubriéndose el rostro con las manos. Yo la observé en silencio. No sentí alivio ni triunfo, solo una tristeza profunda. Había amado a esa mujer como a una hija y ella me había devuelto veneno, pero la justicia, aunque tarde, llega. El teléfono de la sala sonó de pronto. Luciano contestó y me lo pasó. Para usted, señora. Al otro lado, una voz desconocida dijo, ya está hecho. El expediente fue entregado. Ella no saldrá del país. Colgué sin decir palabra. Sofía me miró aterrada. ¿Qué hiciste? Nada que no merezcas, respondí. Solo devolví el favor que me diste en el ascensor. Rafael, en shock, se dejó caer en la silla. Sofía comenzó a gritarle que todo era mentira, que yo la estaba manipulando, que lo perdería todo, pero él ya no la escuchaba, solo repetía,
tú lo mataste, tú lo mataste. Ella se derrumbó llorando y en ese momento supe que había terminado. Esa noche, cuando se la llevaron los agentes, el edificio entero salió al pasillo. Nadie decía nada, solo observaban cómo la mujer del vestido rojo bajaba las escaleras esposada. Luciano se acercó y me dijo: «¿Hizo lo correcto, señora?» «No», respondí, «hice lo necesario». Cuando cerraron la puerta y el silencio volvió, miré al techo, a las cámaras y susurré: «Gracias, Marcos», porque aunque nunca volví a verlo, entendí que él fue la primera ficha en un plan que empezó mucho antes de que yo lo supiera. Pasaron 3 días desde la noche de la cena, 3 días en los que no dormí, no comí y apenas hablé con nadie. El edificio, antes lleno de murmullos, ahora parecía respirar en silencio. Nadie mencionaba el nombre de Sofía, nadie se atrevía, pero su sombra seguía allí, flotando en el aire como un perfume que no se va. Rafael no volvió a casa, lo entendía. Necesitaba tiempo para digerir que la mujer con la que compartió una década había sido capaz de tanto, y yo, aunque no lo decía en voz alta, también necesitaba asimilar que la persona que más daño me había hecho seguía viva y quería verme. La llamada llegó una tarde cuando el cielo se pintaba de gris. «¿La señora Elena Costa?», preguntó una voz firme al otro lado. «Sí. La interna Sofía Ríos solicita verla. Está bajo custodia preventiva». «¿Verme para qué?». «Dice que tiene algo que confesarle». Por un momento pensé en negarme, no le debía nada, pero algo en mi interior me impulsó a aceptar. Quizás necesitaba escucharla decirlo. Quizás en el fondo, quería mirar al monstruo a los ojos y comprobar que efectivamente había sido humano alguna vez. El centro de detención olía a humedad y desinfectante. El eco de las puertas metálicas se mezclaba con el murmullo lejano de las custodias. Cuando me guiaron hasta la sala de visitas, la vi detrás del vidrio pálida, despeinada, sin maquillaje. Su mirada, antes altiva, ahora era un pozo vacío. Por un segundo sentí lástima. Solo un segundo. «Gracias por venir», dijo tomando el teléfono. «No vine por ti, Sofía», respondí. «Vine por la verdad». Ella bajó la mirada y respiró hondo. «No maté a Marcos», dijo de pronto. Me quedé en silencio. «¿Qué? Escúchame. No lo maté yo. ¿Y quieres que crea eso? Fue Rafael». El mundo pareció detenerse. «¿Qué estás diciendo?», susurré. «Marcos sabía cosas sobre mí». «Sí, pero también sabía cosas sobre tu hijo». No, grité. «Eso es mentira». «No. Elena». Tu hijo se asustó. Pensó que si Marcos hablaba, toda la familia quedaría manchada. Lo enfrentó en el ascensor. Se pelearon. El golpe fue más fuerte de lo que esperaba. Yo llegué después. Me quedé paralizada. ¿Por qué inventar eso ahora? Porque no me conviene morir sola, respondió mirándome con un brillo helado en los ojos. La custodia golpeó la puerta, pero pedí unos minutos más. Necesitaba entender si lo que acababa de oír era una mentira más o la pieza que faltaba del rompecabezas. Sofía continuó con la voz casi temblorosa. Yo intenté cubrirlo. Borré las grabaciones, manipulé los archivos, pero todo fue por él, Elena, no por mí. ¿Y por qué confesar ahora? Porque él no tardará en hundirte a ti. También lo conozco. Es débil, no soportará la culpa. Me quedé mirando su rostro. No había lágrimas ni remordimiento, solo una calma inquietante, la de alguien que sabe que su última carta aún puede causar estragos. ¿Por qué me citaste, Sofía?, pregunté al fin. «¿Por qué quiero un trato?», dijo. «Si me ayudas a salir, prometo entregarte algo que tu esposo dejó antes de morir». «¿De qué hablas?». «De una grabación». Alberto sabía que algo iba a pasar y la dejó conmigo. «¿Una grabación?». «Sí. Pero si no salgo de aquí, nadie la verá jamás». La miré en silencio. Sabía que podía ser un engaño, otra manipulación más, pero también sabía que Sofía nunca decía algo sin un propósito. «¿Dónde está?», pregunté. Ella sonrió. «No, querida. Primero quiero mi libertad».
luego te daré el resto. El guardia abrió la puerta. Tiempo terminado. Sofía colgó el teléfono. Se levantó y antes de irse me dijo sin mirarme, si crees que ganaste, estás equivocada. Tu familia sigue manchada. Regresé a casa con la mente en guerra. Su historia era absurda, pero había algo en su tono. Una verdad escondida entre mentiras. Rafael no respondía a mis llamadas y en el fondo un miedo horrible empezó a crecer. ¿Y si Sofía no mentía? ¿Y si mi hijo realmente había estado allí en ese ascensor? Busqué la carpeta con las pruebas, las fotos, los registros. Había olvidado un detalle. En una de las imágenes del ascensor, justo en el reflejo del acero pulido, se veía una sombra alta, masculina, y no era Marcos, tampoco era yo. Esa noche, antes de dormir, me miré al espejo. Mi rostro estaba cansado, pero mis ojos seguían firmes. Si mi hijo tiene parte en esto, me dije, lo descubriré. Y si no, entonces Sofía pagará por el último engaño de su vida, porque la verdad, tarde o temprano, siempre exige su sacrificio. Hay silencios que pesan más que cualquier palabra, silencios que no son pausa, sino sentencia, y desde la visita a la cárcel, el silencio de mi hijo Rafael se convirtió en el sonido más insoportable de mi vida. No volvió a llamarme, no respondió mis mensajes, ni siquiera vino a buscarme. Durante días viví entre dos certezas que se peleaban en mi cabeza. Una parte de mí creía que su silencio era culpa y la otra que era miedo, miedo de lo que yo pudiera saber. La verdad empezó a desmoronarse frente a mí poco a poco, como una pared que lleva años agrietándose hasta que de pronto se cae. Las pruebas, los nombres, las miradas y la grabación del ascensor. No sé cuántas veces la vi, pero cada vez que lo hacía, una parte de mí se moría un poco más. En el reflejo del acero, detrás de Marcos, se veía una silueta alta, masculina. No era nítida, pero había algo en su manera de moverse, en la curva de los hombros, en la forma en que inclinaba la cabeza, algo que me resultaba demasiado familiar. Detuve la grabación, amplié la imagen y lo supe. Era Rafael. El corazón me latió tan fuerte que sentí que me iba a romper el pecho. No podía respirar. Por un momento pensé que el alma se me saldría por la boca. Sofía no había mentido, al menos no del todo. Esa noche la casa se sentía más fría que nunca. Me quedé despierta en la sala con las luces apagadas, mirando la lluvia golpear los vidrios. Cada gota que caía me recordaba una mentira, una traición, una palabra que preferí no escuchar cuando todavía podía hacerlo. Cuando Rafael era niño, siempre venía a mi cama cuando tenía pesadillas. Se acurrucaba a mi lado y me decía, «Mamá, no dejes que me lleve el hombre de los ojos oscuros». Y yo le acariciaba el cabello y le susurraba, «Mientras yo respire, nadie te hará daño». Esa noche me di cuenta de que yo no había podido cumplir esa promesa. No lo protegí del mundo y, peor aún, no lo protegí de sí mismo. Cerca del amanecer sonó el timbre. Me sobresalté. Fui hasta la puerta con el corazón desbocado. Cuando la abrí, Rafael estaba ahí, despeinado, ojeroso, con la mirada perdida. Parecía no haber dormido en días. «Mamá», dijo con un hilo de voz, «necesito hablar contigo». Por un instante quise cerrarle la puerta, no porque no quisiera verlo, sino porque no sabía si tenía la fuerza para escucharlo. Pero al final, el amor puede más que la rabia. «Pasa», susurré. Se sentó en el sofá con las manos entrelazadas. Ninguno de los dos habló durante varios minutos. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj, marcando la distancia entre lo que fuimos y lo que ya no seríamos. «Sofía, te dijo algo, ¿verdad?», preguntó al fin. «Sí. Y quiero escucharlo de ti». Guardó silencio. Respiró hondo. Me miró con los ojos enrojecidos. «Fue un accidente». Esa frase tan corta me destruyó. Me hundí en la silla. Quise creer que lo había oído mal. Pero no. Rafael se llevó las manos al rostro. «Marcos vino a buscarme», dijo entre sollozos.
Me dijo que tenía pruebas, que iba a revelar todo lo que Sofía estaba haciendo, que si no cooperaba iba a arruinar mi carrera, mi nombre, todo. ¿Y tú qué hiciste? Fui a enfrentarlo. Contó que lo esperó en el ascensor, que discutieron, que Marcos le dijo que tenía información que podía hundirnos a todos. Yo estaba furioso, mamá. No sabía qué hacer. Y entonces, pregunté apenas conteniendo las lágrimas. Me empujó y yo lo empujé también. Se golpeó la cabeza. Cayó. No se movía. La voz se le quebró. Yo lo escuchaba paralizada, como si no fuera mi hijo quien hablaba, como si de pronto estuviera frente a un desconocido. Llamé a Sofía, continuó. Ella vino enseguida. Me gritó. Me dijo que me calmara, que ella se encargaría. ¿Y qué hizo? Me hizo salir del lugar. Dijo que se ocuparía de todo, que nadie debía saberlo. Cerré los ojos. Recordé la sangre en el suelo del ascensor, la nota de Marcos, el miedo en su mirada, el reflejo metálico, la sombra detrás, todo encajaba. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Pregunté con la voz temblorosa. Porque tenía miedo, mamá, miedo de perderte. Ya me perdiste, hijo. Las palabras salieron sin pensarlas y me dolieron tanto como a él. Rafael se desplomó en el sofá llorando. Yo lo miraba sin saber si abrazarlo o gritarle. Tenía enfrente al niño que alguna vez fue mi orgullo, mi razón de vivir, y al mismo tiempo al hombre que había destruido lo poco que me quedaba de fe. El amanecer empezó a teñir la sala de un color triste. Nos quedamos en silencio largo rato. Solo el sonido de su llanto llenaba el aire. Finalmente dijo algo que me desarmó. No sé si Dios podrá perdonarme, pero quiero que tú lo hagas. Me quedé mirándolo. Él esperaba una respuesta, pero no se la di enseguida. El perdón, qué palabra tan grande. Fácil de decir cuando no se ha perdido nada, pero cuando se ha perdido todo, pesa como una piedra en el pecho. No puedo prometerte eso, le dije, pero puedo intentarlo. Se levantó y me abrazó. Sentí su cuerpo temblar contra el mío, como cuando era pequeño y tenía fiebre. Por un instante volví a ser su madre. Solo su madre, sin juicios, sin rabia, sin miedo, pero en algún rincón de mi alma, una voz susurraba que el amor no debía cegarme otra vez, porque si lo amaba de verdad, debía dejarlo enfrentar lo que hizo. Nos separamos en silencio. Sofía te manipuló, le dije, pero eso no te absuelve. Lo sé, susurró, y por eso voy a entregarme. ¿Qué? Ya hablé con un abogado. Quiero confesar. No puedo seguir viviendo con esto. Me temblaron las piernas. No lo hagas. Tengo que hacerlo. Mamá, tú me enseñaste que los errores no se esconden, se enfrentan. No así, no hay otra forma. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de una paz que no había visto en años, y entendí que ya no podía detenerlo. Esa noche, después de que se fue, la casa volvió a quedar en silencio, un silencio nuevo, distinto. No era el de la culpa ni el de la tristeza, era el silencio previo al juicio final. Me senté frente al retrato de Alberto, mi esposo. Le hablé en voz baja como si pudiera escucharme. 1690. Él va a entregarse. Dice que quiere hacerlo por dignidad. En la penumbra, el rostro de Alberto parecía mirarme con una mezcla de compasión y serenidad. Cerré los ojos y por un instante sentí su voz. No destruyas a tu hijo, Elena, déjalo que se salve por su propia culpa. Lloré con toda el alma porque entendí que el amor de una madre no se mide por cuanto protege, sino por cuanto deja ir. A la mañana siguiente, el teléfono sonó. Era el agente del caso. Señora Costa, encontramos algo que debería escuchar. Me presenté en la comisaría. En una pequeña sala me mostraron una grabación recuperada del archivo de Sofía. Cuando la reprodujeron, la voz de Alberto llenó la habitación. Si estás escuchando esto, Elena, es porque todo salió mal. Sofía no es lo que aparenta, pero si algo me pasa, no busques venganza. Cuida a Rafael. Él no es malo.
está ciego. No permitas que el odio lo hunda más de lo que ya está. Si alguna vez te toca elegir entre la verdad y tu hijo, elige salvar su alma. Me tapé la boca para no gritar. Las lágrimas me nublaron la vista. Alberto había sabido, había visto venir la tormenta y aún así intentó salvarnos a todos. Regresé a casa con el alma hecha pedazos. En la puerta me esperaba Rafael, sus ojos hinchados, la mirada resignada. Ya lo decidí, mamá, dijo. Voy a entregarme. No. Sí. No puedo seguir huyendo. No quiero que mi vida sea una mentira más. Nos abrazamos en silencio. Sentí su corazón golpear contra el mío desesperado y supe que no había marcha atrás. Hagas lo que hagas, le dije al oído, hazlo con dignidad. Se apartó, me besó la frente y se fue. Lo sexta caminar por el pasillo sin volver la vista atrás. Y en ese instante entendí que a veces el amor más puro consiste en dejar que los hijos paguen por sus propios errores. Esa noche la lluvia volvió. El sonido del agua contra los vidrios era como una melodía triste, pero serena. Encendí una vela y me senté frente al retrato de Alberto. Lo cuidé, viejo, le dije, como me pediste, pero también lo dejé ir. La llama titiló suavemente como si me respondiera, y entonces lo comprendí. Todo, la redención no siempre viene con gloria ni con absolución. A veces llega en silencio, en forma de entrega, en la aceptación de que nadie escapa de su propia sombra. Me levanté, abrí la ventana y dejé que entrara el aire fresco de la madrugada. Respiré profundo. Por primera vez en mucho tiempo sentí paz porque entendí que el perdón no borra el dolor, pero te permite vivir sin que te consuma. Y esa noche, mientras la ciudad dormía, me di cuenta de que yo también estaba lista para empezar de nuevo. Dicen que la verdad llega siempre tarde, pero lo que nadie te dice es qué hacer cuando por fin llega, porque cuando la verdad toca la puerta no trae alivio, trae consecuencias. La mañana después de que Rafael se entregara, desperté con una sensación extraña. No era tristeza ni alivio, era como si por primera vez en años mi alma tuviera espacio para respirar. Sin embargo, la paz era incompleta, porque aún faltaba entender qué había pasado realmente en ese ascensor. Porque Marcos me había dejado aquella nota y porque, incluso después de muerto, seguía sintiendo que él me protegía. Esa tarde, mientras ordenaba el escritorio de Alberto, encontré un pequeño llavero de metal con el nombre Vidal, grabado en el reverso. Era tan simple que al principio no le di importancia, pero algo en mi interior me hizo girarlo. En la parte interna había una ranura diminuta. Metí una aguja y saltó una tapa escondida. Dentro una tarjeta de memoria. La encendí en la computadora. Había un solo archivo sin nombre. Le di clic. La pantalla se llenó con una grabación borrosa tomada con una cámara de seguridad. Aparecía mi esposo Alberto sentado en su despacho. A su lado, un hombre joven de unos 40 años con barba rala y ojos cansados. Era Marcos Lima. Alberto, si me pasa algo, quiero que esta grabación llegue a mi esposa. Ella debe saber la verdad. Marcos, ¿estás seguro, don Alberto? Si esto sale a la luz, su nuera no será la única implicada. Alberto, lo sé, pero ya no puedo seguir callando. Sofía no está sola. Marcos, ¿hay alguien más? Alberto, suspira mi hijo. Me tapé la boca. El corazón me golpeó con tanta fuerza que tuve que sentarme. Seguí mirando. Alberto, Rafael firmó documentos sin saber lo que hacía. Ella lo usó, pero si esto continúa, terminará arruinando su vida. Si tú puedes proteger a Elena y a él, hazlo, Marcos. Marcos, haré lo que pueda, pero si algo le ocurre, sabrán que fue ella. Alberto, ¿y si yo muero? Dile a Elena que no fue un accidente. El video se cortó. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos, incapaz de moverme. Marcos había sido el guardián de mi esposo y después el mío. Él sabía lo que estaba por pasar y me dejó aquella nota no solo para salvarme de Sofía, sino también de mi propio hijo. Esa noche volví al edificio del ascensor.
Necesitaba mirar ese lugar una última vez. El administrador me permitió pasar, aunque ya lo habían sellado. El pasillo estaba vacío. Las luces parpadeaban con un zumbido suave. El ascensor permanecía cerrado, pero la sangre ya seca seguía marcando el suelo como una cicatriz. Me arrodillé frente a la puerta y apoyé la frente contra el metal frío. Gracias, Marcos, susurré, porque ahora entendía todo. 10 minutos después de que me entregó la nota, cuando salí corriendo de allí fingiendo estar enferma, él no bajó solo. Reproduje en mi mente la escena como si estuviera ocurriendo otra vez. El ascensor se cerró, Marcos quedó dentro. Rafael, nervioso, lo esperaba abajo. Discutieron. Marcos trató de protegerme y de advertirle. Rafael, cegado por el miedo, lo empujó. Marcos cayó y cuando Sofía llegó, ya era tarde. Ella aprovechó la tragedia para borrar pruebas, manipular grabaciones, eliminar rastros. Y durante todo ese tiempo, yo, ciega por la rabia, la odié sin saber que en el fondo ella solo había encubierto el pecado de mi propio hijo. El día siguiente amaneció con un cielo gris. Recibí una llamada del fiscal. Señora Costa, su hijo confesó parcialmente. Dijo que fue un accidente, que no hubo intención. ¿Y qué pasará con él? El juez lo decidirá. Pero sus declaraciones ayudaron a esclarecer la red de corrupción. Gracias a usted. El caso se cerrará con justicia. Colgué el teléfono sin decir nada. Justicia, qué palabra tan vacía cuando ya se ha perdido todo. Las semanas siguientes fueron un desfile de periodistas, abogados y vecinos curiosos. El edificio se llenó de rumores. Algunos decían que había una maldición, otros que la vieja del 7º piso, yo, era una bruja vengativa. Aprendí a no escuchar. La gente siempre busca entretenimiento en el dolor ajeno, pero una mañana, al bajar al buzón, encontré un sobre sin remitente. Dentro había una sola hoja. Gracias por creer en mí hasta el final. No pude evitar sonreír. Era su letra, temblorosa, apurada, pero inconfundible. No sabía si la había dejado antes de morir o si alguien la había puesto allí en su nombre. Pero en el fondo no importaba. Era el cierre que necesitaba. Con el tiempo, Rafael fue condenado a una pena reducida. El juez consideró que no hubo intención de matar. Yo asistí al juicio cada día sentada en la última fila, no para juzgarlo, sino para acompañarlo, aunque él no siempre se atrevía a mirarme. Durante su última declaración dijo algo que me hizo llorar. No pido clemencia, solo quiero que mi madre sepa que todo lo que soy, lo bueno y lo malo, lo aprendí de ella, y por primera vez en meses sonreí, porque en medio de tanto dolor, esas palabras fueron mi redención. Cuando salió de prisión, 2 años después, vino a verme. Había envejecido, pero sus ojos tenían una luz nueva, humilde. Nos abrazamos largo rato, no hablamos del pasado, ya no hacía falta. El perdón había dejado de ser una palabra y se había convertido en un lugar donde ambos podíamos respirar. ¿Y ahora qué harás? Le pregunté. Irme, respondió, empezar en otro lugar. Pero esta vez sin mentiras. Y Sofía pidió el divorcio desde la cárcel. No quiero volver a saber de ella. Asentí en silencio. Cuando se fue, lo sexta caminar por el pasillo del edificio, igual que aquella noche en que se entregó, solo que ahora ya no iba huyendo, iba buscando volver a vivir. Pasaron meses. El edificio antes cargado de sombras empezó a llenarse de vida. Nuevos vecinos, niños riendo en los pasillos, flores en las ventanas. Yo también empecé a salir más. Volví a la jardinería, a leer en el parque, a mirar los atardeceres sin sentir culpa. Una tarde, mientras podaba mis rosales, se me acercó una mujer joven. Tenía el cabello castaño y los ojos claros. ¿Usted es la señora Costa?, preguntó. Sí, soy la hija de Marcos Lima. Me quedé sin palabras. Mi padre hablaba mucho de usted, dijo con una sonrisa tímida. Siempre decía que si algo le pasaba,
Yo debía venir a agradecerle. ¿Agradecerme? Sí, porque decía que usted representaba lo que él nunca tuvo, una conciencia limpia. Le tembló la voz. Yo le acaricié la mejilla. No, hija, fue al revés. Él me enseñó a no rendirme. Ella me entregó una cajita pequeña. Esto era suyo. Lo guardó con su nombre. Dentro había un colgante de plata con una inscripción. 10 minutos pueden cambiar una vida. Y entonces lo entendí todo. Marcos había sabido que esos 10 minutos entre que me entregó la nota y su muerte serían el punto de quiebre de mi historia. 10 minutos para salir del ascensor, salvarme y empezar a descubrirlo todo. Esa noche encendí una vela por él y por Alberto y por todos los silencios que habían terminado en gritos. Me senté frente a la ventana mirando las luces de la ciudad y pensé en lo que habíamos vivido, en cómo la vida puede torcerse con una sola decisión, en cómo el amor y la culpa pueden confundirse y en cómo, a pesar de todo, siempre existe una forma de redimirse. A veces me preguntan si me arrepiento de haber destapado toda esta historia. Les digo que no, porque la verdad duele, sí, pero la mentira envenena lento, y prefiero una herida limpia que una vida podrida de secretos. Mi hijo ahora vive lejos, me llama cada semana, tiene una voz distinta, más tranquila, más serena. A veces me envía cartas, siempre firmadas igual. Tu hijo, el que aprendió a decir la verdad, y cada vez que las leo, siento que de algún modo también Alberto y Marcos descansan en paz. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas, el sol entra por la ventana. El ascensor del edificio vuelve a funcionar, ya nadie le teme. A veces escucho a los niños jugar cerca de él, reír sin saber todo lo que ese lugar ocultó alguna vez. Yo los miro desde mi balcón con una taza de té caliente en las manos y pienso que quizás la vida sea eso, un ascensor que sube y baja llevándonos por momentos que creemos eternos hasta que alguien nos deja una nota que cambia el rumbo. Sonrío, cierro los ojos y susurro, gracias, Marcos, gracias Alberto, gracias vida, porque 15 segundos después entendí que no se trata de cuánto dolor podamos soportar, sino de cuánto amor somos capaces de conservar después de perderlo todo. Dicen que cuando una mujer llega a cierta edad, ya no teme a nada. No es verdad, solo aprende a temer de otra forma. Ya no teme al dolor ni a la soledad, teme a olvidar quién fue. Yo, Elena Costa, pasé por la oscuridad más profunda que una madre puede imaginar. Vi morir a un hombre bueno. Descubrí la traición en mi propia casa y entendí que el amor, ese que creemos eterno, también puede volverse un arma si se usa mal. Durante años pensé que la vida me había quitado demasiado, pero ahora sé que en realidad me estaba devolviendo lo esencial, la verdad, aunque duela, la libertad aunque tarde y la paz aunque llegue en silencio. El perdón no significa olvidar, significa recordar sin que el recuerdo te destruya. Y cuando logras eso, cuando puedes mirar atrás sin rencor, entonces por fin la vida te devuelve la sonrisa. A veces me despierto en la madrugada y me quedo mirando la ventana. El edificio duerme, las luces del ascensor parpadean suavemente y pienso que en algún lugar Marcos y Alberto siguen velando por mí. Quizá también sonríen, sabiendo que su sacrificio no fue en vano. Mi hijo Rafael ahora vive lejos. Nos escribimos cartas cada semana. No hay reproches, solo palabras simples, humanas, sinceras, porque aprendimos los dos que la verdad, por cruel que sea, une más que cualquier mentira bien dicha. Y si algo puedo dejarte hoy, a ti que estás escuchando mi historia, es esta enseñanza: no dejes que el miedo te haga callar, no permitas que la culpa de otros te robe la voz, y, sobre todo, no confundas amor con obediencia. El amor verdadero nunca te obliga a renunciar a ti misma. A veces basta una nota, un gesto o un simple finja que está enferma para cambiar el rumbo de toda una vida. Y aunque el pasado no se puede reescribir, sí se puede aprender a contarlo sin lágrimas. Y ahora, antes de despedirme, quiero hacerte una invitación muy especial.
Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y deja tu me gusta si esta historia tocó tu corazón. Eso me ayuda a ver que me acompañas, que me escuchas y que no camino sola en este viaje de memorias y cicatrices. Y por favor, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Me encantará leerte, saber desde dónde llega tu voz, porque cada historia, cada comentario es una prueba de que todavía hay personas que sienten, que lloran y que creen en la fuerza de la verdad. Soy Elena Costa y esta fue mi historia, una historia de dolor, redención y amor verdadero. Gracias por escucharme, gracias por quedarte hasta el final, y recuerda, la verdad puede tardar, pero siempre llega.